Buenas tardes, mi nombre es Sharon León y hoy les voy a venir a explicar sobre los ejercicios de estadística. Pregunta 3. Se debe dibujar el diagrama de dispersión y luego calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Primero se realiza un eje de coordenadas con la escala de 0 a 10 en el eje horizontal y la escala de 0 a 140 en el eje vertical. Se colocan los puntos uno a uno, usando los datos de la tabla, donde se intersectan las medidas del eje vertical con las medidas del eje horizontal. Finalmente, se tienen todos los puntos en el diagrama y se traza una línea de tendencia. Ahora se realiza una tabla de datos. Se colocan los datos del problema. Se le llama R al rendimiento de la inteligencia. Se procede a realizar las operaciones en la tabla. Primero se eleva al cuadrado el valor de R. Ejemplo, 4 al cuadrado es 16. 1, 8 al cuadrado es 64. Luego se eleva al cuadrado el valor de I. Ejemplo, 105 al cuadrado es 11.025. Y 116 al cuadrado es 13.456. En la última operación se multiplica el valor de R por el valor de I. Ejemplo, 4 por 105 es 420 y 8 por 116 es 928. Luego de realizar todas las operaciones, se tiene que hacer la sumatoria de todos los datos. Los resultados están al final de la tabla. Se utilizarán estas ecuaciones en el ejercicio. La media se calculará como la sumatoria de los datos dividido entre el número de datos. La desviación de estándar se calculará como la sumatoria de los datos al cuadrado dividido entre el número de datos menos la media al cuadrado, todo en una raíz cuadrada. La covarianza se calculará como la sumatoria de la multiplicación de los datos menos la multiplicación de las medias. Luego, el coeficiente de correlación de Pearson se calcula como la covarianza dividida entre la multiplicación de la desviación estándar. Y aquí se presenta el resultado de la media del rendimiento y de la inteligencia usando los datos de la tabla. Y aquí se presentan las desviaciones estándar del rendimiento y de la inteligencia. Y por último, se tiene el cálculo de la covarianza y el cálculo del coeficiente de relación de Pearson. En el siguiente ejercicio se tiene una tabla de datos X y Y. Se requiere calcular la covarianza y el coeficiente de correlación. Primero se calcula la media de cada variable como la suma de todos los datos divididos entre los números de datos. Posteriormente se realiza una tabla de datos para obtener los resultados necesarios para resolver el problema. Primero se calcula la diferencia entre la variable y la media. Ejemplo 6 menos 5,57 da 0,25. 4 menos 5,75 da menos 1,75. Para Y es 6,65 menos 6,5 da 0. Y 4,5 menos 6,5 da menos 2. En el segundo se eleva al cuadrado esas diferencias calculadas. Por ejemplo, 0,5 al cuadrado da 0,62. Menos 1,75 al cuadrado da 3,062. 0 al cuadrado da 0. Y menos 2 al cuadrado da 4. Luego se obtiene la multiplicación de las diferencias. Y eso es 0,25 por 0 da 0. Y menos
1 por 7,5 por menos 2 da 3,5. Y para finalizar las operaciones se tiene la multiplicación de las variables. Por ejemplo, 6 por 6,5 da 39 y 4 por 4,5 da 18. Una vez realizadas las operaciones, se hace la sumatoria de cada columna y los resultados se tienen al final de la tabla. Se utilizarán estas ecuaciones en el ejercicio. Nuevamente, la covarianza se calculará como la sumatoria de la multiplicación de las variables menos la multiplicación de las medias de cada variable. Posteriormente, se calculará el coeficiente de correlación lineal como una fracción. En el numerador se tiene la sumatoria de la multiplicación de las diferencias entre la variable y sus medias. En otras palabras, la suma de x menos x media multiplicado por y menos y media. Luego, en el denominador se tiene la sumatoria de las diferencias de cada variable con sus respectivas medias elevadas al cuadrado dentro de una raíz cuadrada. Y aquí se presentan los resultados de la covarianza y el coeficiente de correlación lineal. En el último ejercicio se tienen los datos de clientes y sus rangos. Se pide el diagrama de dispersión y el coeficiente de correlación de Spearman. Primero se realiza un eje de coordenadas con la escala de 0 a 8 en el eje horizontal y en el eje vertical. Se colocan los puntos 1 a 1 usando los datos de la tabla, donde se intersectan las medias del eje vertical con las medias del eje horizontal. Finalmente se tienen todos los puntos en el diagrama y se traza una línea de tendencia. Ahora se realiza una tabla de datos. Se colocan los datos del problema. Se llama S, C a los clientes y R al rango. Y D representa la diferencia de todos los datos. Se aplican las operaciones dentro de la tabla. Por ejemplo, la primera D se calcula como 1 menos 3 y da menos 2. Luego 2 menos 4 también resulta en menos 2. Después se elevan estos resultados al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es igual a 4. Una vez completada la tabla, se realiza la sumatoria de las diferencias de al cuadrado. La ecuación a utilizar para el coeficiente de correlación de Spearman es la siguiente. Se calcula como 1 menos 6 multiplicado por la sumatoria de las diferencias al cuadrado dividido entre el número de datos multiplicado por el número de datos al cuadrado menos 1. Y finalmente tenemos el resultado.